Vamos a comenzar con la clase el día de hoy. El día de hoy nos toca un tema bastante interesante, lo que son los precursores de la independencia. Pero, a ver, veamos un poquito lo que hemos visto hasta el momento. A ver, ¿cuáles han sido los temas anteriores, chicos? ¿Qué temas hemos visto? ¿Qué temas hemos visto hasta aquí? ¿Nadie? ¿Cómo no se van a acordar los temas que hemos visto anteriormente, chicos? No hemos visto las revueltas indígenas, no hemos visto a Tupac Amaru, hemos visto a Juan Santos Atahualpa. Y en Historia Universal hemos visto un poquito sobre lo que es la ilustración, ¿no? Entonces relacionemos un poquito con lo que es historia universal, con historia del Perú y los temas anteriores. Vamos a ver de que la situación en el país, bueno, no éramos un país en ese momento, éramos una colonia, la situación en la colonia en ese momento era álgida, había una necesidad, las reformas borbónicas se habían desarrollado en el país y los pueblos indígenas veían una necesidad de levantarse. La manifestación de ello, bueno, es Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru II, pero si se acuerdan, una de las cosas que vimos es que los criollos comenzaron a apoyar estos movimientos insurgentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué los criollos comenzaron a apoyar a estas revueltas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque eran esclavos. Ya, no, los criollos no eran esclavos. A ver, ¿quiénes son los criollos? Los criollos son aquellos españoles nacidos en una colonia, ¿no? En este caso, bueno, la colonia del Perú, ¿no? Bueno, el virreinato de Perú. Ellos eran los criollos. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se va a suscitar para que los criollos pasen de tener una posición favorable a la corona española a pasar a apoyar, ¿no? Esta revuelta de los indígenas que se dieron con lo que es Tupac Amaru y Juan Santos, bueno, Juan Santos Atahualpa no tanto, a Tupac Amaru sí. ¿Por qué, chicos? ¿Alguna idea? ¿Algo que se les venga a la mente? Nada, sin miedo, chicos, sin miedo, sin miedo. Por la independencia económica. Algo por ahí, algo por ahí. Algo con la economía tiene que ver. Algo que estaba pasando en España. Algo que pasó en España, bueno. No es, reformas borbónicas, chicos. Se van a dar las reformas borbónicas, pues. Por la... Ya, y estas reformas van a cambiar, no solo, bueno, las cuestiones económicas del país y va a afectar principalmente a los criollos, ¿no? Ese poder que tenían los criollos, porque los criollos, si bien eran españoles nacidos en América, se les va a dar ciertos beneficios, pero esos beneficios, al igual que a los caciques, se van a ver limitados, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? De que ellos también busquen, ¿no? De que en realidad la corona española no era la mejor opción, ¿no? Se van a comenzar a analizar y decir, bueno, si nosotros nacimos en esta tierra y España, el reino español se encuentra muy lejos, ¿por qué tenemos que nosotros subyugarnos, ¿no? A, a la corona española, ¿no? Si nosotros en realidad podemos ser un pueblo independiente. Y junto a ello, bueno, van a llegar a estas ideas de Europa que van a venir con lo que es la Revolución Francesa. De ahí nomás muy cerca se va a dar lo que es la independencia de las 13 colonias. Entonces va a calar en la población criolla, ¿no? Obviamente no en la población indígena. ¿Por qué? ¿Por qué las ideas de la Ilustración no calan en la población indígena? Y es una respuesta bastante sencilla. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que no va a calar en la población indígena las ideas de la Ilustración? No, porque no les convenía. No, sí les convenía, ellos querían liberarse, ¿no? Obviamente, querían ser independientes.
Pero ¿por qué esas ideas de la Ilustración no calaron en los indígenas y sí en los criollos? Por una razón muy fácil, muy simple, chicos. Porque los indígenas no sabían leer. ¿Y cómo llegan las ideas de la Ilustración? La Ilustración no son libros que se promueven a la población y que la población misma reflexione, ¿no?, sobre su condición de ciudadano y exija sus derechos, ya pues. En realidad el indígena, si bien va a ser consciente de que hay una necesidad para poder salir de esa condición de casi un esclavo, porque no eran esclavos como tal, pero prácticamente una condición de esclavo, no van a querer salir, oiga sí, ¿no? Querían salir obviamente, pero no estaban ligados a las ideas de la Ilustración, ¿no? No se inspiraron en lo que pasaba en Europa o lo que pasó en las 13 colonias, simplemente en sus mismas necesidades que ellos tenían, ¿no? En cambio, a los criollos sí, pues, ¿no? Esas ideas revolucionarias van a llegar a través de los escritos, ¿no? El contrato social, todos esos libros, bueno, van a llegar a América, bueno, van a llegar a la colonia, al virreinato de Perú, y los criollos, ¿no?, van a empoderarse y van a pensar, ¿no? ¿Y por qué no ser independientes, ¿no? Y ahí van a salir lo que son los precursores, que es el tema del día de hoy. Los precursores de la independencia, los pensadores, los ideólogos, esas personas que van a intervenir de manera intelectual a que este pensamiento, esta idea, este planteamiento de independencia llegue a la ciudadanía, ¿no? Antecedentes. Ahí está. Tiene una influencia externa para la independencia hispanoamericana. La forma de vida impuesta por España a través de las reformas borbónicas hizo crisis hacia fines del siglo XVIII. Los criollos, influenciados por las corrientes ideológicas europeas, ideas de libertad, igualdad y justicia, ya estamos hablando sobre la Ilustración, y los primeros ejemplos de independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa cambiaron el pensamiento en la búsqueda de nuevas reformas políticas, sociales y económicas para mejorar la situación que existía ante el dominio español, ¿no? Va a haber bueno, va a haber un dominical muy importante llamado el Mercurio Peruano, donde estas ideas de libertad, partes del contrato social, se van a estar difundiendo a la población, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si bien los textos podían llegar desde España, bueno, desde Europa en sí, porque principalmente la Ilustración se desarrolla en Francia, como ya lo dijimos en la clase de Historia Universal, eh, van a llegar al Perú. Chicos, lleguen temprano, por favor. Van a llegar al Perú y ¿cómo van a llegar a la población? Bueno, a través de estos diarios, a través de estos dominicales, ¿no? El Mercurio Peruano, ¿no? El Mercurio Peruano va a ser entregado a la población en general y las personas, el ciudadano de a pie, los criollos, obviamente, porque ya les dije, los indígenas no sabían leer, y los negros, bueno, peor, ¿no? Ellos sí eran esclavos, en realidad. Eh, Va a calar, ¿no? En la población criolla, ¿no? Y van a sentirse identificados como nación, bueno, van a buscar una independencia como tal, y de ahí van a nacer los precursores, ¿no? ¿Qué es el precursor? Bueno, el precursor es un descendiente español nacido en América, un criollo, obviamente, por lo tanto es uno de las clases media o alta, con preparación intelectual e ideológica. Esta persona es un hombre de clase con su pensamiento o acción, se adelanta a los hechos y propicia una lucha por lograr una meta, la emancipación o independencia americana. Quizás esto sea muy obvio, pero igual lo voy a recalcar, porque son hombres y no mujeres. Por la desigualdad, ¿Por cuál, por cuál, por cuál? porque no había igualdad. Ya, exacto, exacto, excelente. Porque en ese momento la mujer pasaba a un segundo plano, pues. Obviamente la situación social de la época era muy diferente a la del día de hoy. Si bien hasta el día de hoy persisten muchos problemas de desigualdad de género, en esa época, bueno, eran muchísimos peores, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos de los precursores. Ah, vamos a ver los precursores continentales a los de tendencia separatista y a los reformistas, ¿no? ¿Cuál era el carácter de un separatista? Bueno, un separatista en realidad va a buscarle una separación completa
entre lo que es los virreinatos que se van a desarrollar en el continente con las coronas españolas, ¿no? Va a haber una separación por completo, ¿no? Ninguna clase de relación. Mientras que por otro lado, los precursores de tendencias reformistas no van a alejarse por completo, ¿no? Van a buscar el cambiar algunas características sociales, algunas características de gobierno que se tienen, pero no van a alejarse por completo de la corona española, ¿no? Chicos, hasta aquí, antes de comenzar con cada uno de los precursores, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que tengan? No, no, ninguna. Ya, continuemos entonces. Ah, ya está. Entonces, en primera instancia tenemos a Francisco de Miranda. Este personaje va a nacer en Caracas en el año 1750, en Cádiz, y bueno, fallece en Cádiz en 1816. Fue un oficial del ejército y participó en la independencia de las 13 colonias inglesas. Recordemos, bueno, vamos a ver más adelante en el curso de Historia Universal, pero nos se refieren a las colonias inglesas en lo que hoy en día es Estados Unidos. Son las 13 colonias de América, y en la Revolución Francesa, en Inglaterra fundó la Logia o la Gran Reunión Americana y pidió apoyo a la corona inglesa para independizar a América. En 1806 organizó una fracasada expedición a Venezuela destinada a poner fin al régimen colonial. En 1810 retomó la campaña de Simón Bolívar, apresado en Guaira, fue trasladado a Cádiz, donde murió, ¿no? Bueno, este personaje principalmente se va a centrar su proceso de lucha, su proceso netamente de acción militar, porque también va a tomar parte militarmente, no solamente de manera ideológica, en lo que hoy en día vendría a ser Venezuela. Antonio de Mariño, nacido en Santa Fe de Bogotá en 1765 a 1823. Fue un escritor, político y precursor de la independencia de Nueva Granada. Tradujo y difundió en América la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue vicepresidente interino de la Gran Colombia en 1822, y aquí hago mención aparte a lo que son los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Se acuerdan? No, todavía no hemos visto, pero a ver, ¿tienen alguna idea de lo que son los derechos del hombre y del ciudadano? ¿Algunas ideas preliminares? Los derechos del hombre y del ciudadano. A ver, Rubí, dime. ¿Te arrepentiste? Ya. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es una carta, bueno, es un documento oficial en el cual, chicos, lleguen temprano, ya. Un documento oficial en el cual se van a dar ciertos principios, ciertos derechos como tal a cada uno de los individuos de manera general, ¿no? Seas quien seas, tú vas a tener los derechos del hombre y del ciudadano, y se va a dar bajo un contexto muy importante, bajo un proceso revolucionario que es la Revolución Francesa, ¿no? Terminando la Revolución Francesa, bueno, no terminando la Revolución como tal, sino el proceso de esta primera fase donde van a tomar la Bastilla y todo, van a decidir establecer lo que son los derechos del hombre y del ciudadano, en las cuales cada ciudadano va a tener derechos fundamentales. ¿Para qué? Para frenar justamente el abuso de sus gobernantes, ¿no? Entonces, bajo este contexto, van a llegar, obviamente, como les había dicho, estas obras van a llegar a esta parte del continente. Y Antonio de Nariño va a ser la persona encargada de poder traducir. Obviamente está en francés, entonces él va a traducir y su difusión, ¿no? Entonces, con estas ideas del derecho de que tiene cada uno de los individuos, va a impulsar a que los criollos no solamente se centren en los derechos que se encuentran allí, sino busquen más derechos que dignifiquen su posición como criollo,
para que posteriormente ya establecer, ¿no? Una idea de una separación, como una idea separatista, ¿no? A la corona española. Y el más importante, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Uf, hay muchas cosas a decir de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Bueno, primero nació en Pampacolta, que es una intendencia en Arequipa, en el año 1748, y va a morir en Londres en 1798. Ingresó a la Compañía de Jesús, los jesuitas, ¿no? Eso lo comentamos, creo que no. Bueno, chicos, dentro del virreinato del Perú van a existir diferentes órdenes sacerdotales, órdenes cristianas. Los dominicos, bueno, los dominicos son uno de los principales, y también los jesuitas, ¿no? Que son parte de la Compañía de Jesús. Esta orden sacerdotal va a influir bastante en la educación de la época. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a brindar la educación a los criollos, ¿no? Entonces, uno de los medios por los cuales estas ideas van a llegar también van a ser entre estos círculos de estudio, ¿no? Entre ellos el Convictorio de San Carlos, lo que hoy en día es San Marcos, va a ser uno de los principales semilleros para que se debata, discuta estas ideas de independencia. Entonces, sí, la iglesia va a tener alguna relación con esto. En este caso, los jesuitas, ¿no? La educación va a ver que no solamente no le conviene a los criollos, sino también a los jesuitas mismos. Incluso van a ser expulsados los jesuitas cuando se dan las reformas borbónicas, van a ser expulsados y sus bienes van a ser expropiados. Y siguió sus estudios eclesiásticos en el Cusco. En 1781 afirmó haber hecho por 7 años sus estudios en el Cusco, único lugar en el que se puede adquirir una idea verdadera del Perú. ¿Por qué se dice que en el Cusco se tiene una idea verdadera del Perú, chicos? ¿Qué hay en el Cusco que no había en ningún momento en el virreinato? ¿Qué hay en el Cusco, chicos? ¿Qué legado había en el Cusco? Están más callados de lo normal, chicos. En el Cusco, bueno, se desarrolló la cultura ahí, la cultura que el imperio inca, ¿no? Fue el centro. Entonces, muchas de las costumbres se van a arraigar, ¿no? Entonces, Vizcarra de Guzmán va a entender de que el comprender el Perú, la nación, el virreinato del momento, no era solamente entender Lima, ¿no? La capital, ¿no? Es poder entender al Perú desde la otra perspectiva, que es las corrientes indígenas, bueno, la identidad indígena de ese entonces, ¿no? Que aún se preservaba de manera bastante limitada en el Cusco, ¿no? Pues, porque recordemos que se habían desarrollado hasta ese momento medidas para poder erradicar, ¿no? Esas creencias religiosas, festividades que quieran desarrollar los indígenas, en fin, todo ello se buscaba erradicar. Entonces, Vizcarra Dumán se va a dar cuenta que aún persisten, de que hay algunas cosas, entonces es por eso que él va a afirmar de que es el único lugar en el que se puede adquirir una idea verdadera del Perú. Por ejemplo, hoy en día, hagamos un símil, ¿no? La historia se trata no solamente de entender los sucesos que anteriormente han pasado, sino también relacionarlos con eventos del presente. Y si relacionamos con lo que pasó el día de ayer en las elecciones, sin tratar de hacer alusión a ningún candidato en específico, pero se vio de que uno en sí ganó, ¿no? Uno que quizás no se tenía en el radar bueno, estas encuestadoras, ¿no? Era un candidato de provincia, se llamaba Castillo, se llamaba Pedro Castillo, creo que sí es Pedro Castillo. Pedro Castillo, ya. Y este candidato no se le tenía tanto en cuenta, ¿por qué? Porque no es de la capital, en realidad su campaña no se hizo en la capital. Entonces, al momento que vemos el resultado, podemos entender algo, ¿no? Que en realidad no se le está tomando en cuenta en gran medida la población del interior del país, ¿no? Y ahora que vemos los votos, nos damos cuenta de que en realidad la que a nosotros nos pintaban, la realidad que podíamos observar a simple vista, no es en sí la realidad total, ¿no? Quizás en Lima, creo que si mal no recuerdo en las encuestas, en el último informe creo que en Lima ganó de Soto, pero en el Perú vemos que toda la sierra está, ¿no? Por Castillo, entonces, igual, ¿no? En ese momento no se conocía el Perú,
se centraban obviamente en la ciudad de los reyes, que era Lima, y es algo que aún se preserva, ¿no? Curioso, curioso, curioso. Ya, ¿dónde me quedé? Vivió en Europa, cortó luego ya. Ya, sufrió los efectos de la expulsión de los jesuitas en 1767. No van a ser expulsados por estas reformas borbónicas porque la corona española va a considerar de que los jesuitas estaban teniendo demasiado poder en sus colonias y los vieron como una amenaza. Entonces por eso los van a expulsar con las reformas borbónicas. Sufrió el efecto de la expulsión de los jesuitas en 1767 y tras ello vivió en Europa. Un corto tiempo, luego su vínculo jurídico con los jesuitas y con la mirada puesta en el Perú y en Hispanoamérica, alentó la esperanza de servirlos. De esta forma, en 1781, Vizcardo vivió una clara decisión separatista. Desde ese momento su actividad se orientó a estimular a Inglaterra para que apoyase el levantamiento que se anunciaba en el Perú. Escribe la carta a los españoles americanos. ¿Quiénes eran los españoles americanos, chicos? A ver, chicos, sobre lo que les he hablado hace un ratito. ¿Quiénes consideran que son los españoles americanos? ¿Por qué su texto o sus escritos? ¿Criollos? Exacto, exacto, excelente. Los españoles americanos, ¿no? Porque eran españoles, obviamente, pero habían nacido en América. Eran españoles que habían. Entonces él los llama los españoles americanos, ¿no? Por eso carta a los españoles americanos. Que fue editada por primera vez en 1799 con pie de imprenta dudoso en Filadelfia y edición posible en Londres. Este no es un texto erudito, sino un documento de combate político con sabor de proclama revolucionaria dedicado a los criollos, en el cual también está vivo el resentimiento por la actitud de la corona en la expulsión de los jesuitas, ¿no? Estos discursos no nacionalistas que piden al pueblo levantarse, bueno, no es algo nuevo, es algo que viene desde la época colonial. Y bueno, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán va a hacer un llamado, ¿no? A través de esta carta a los españoles americanos, incentivando a todos los criollos de la época levantarse, ¿no? ¿Levantarse contra quién? Contra la corona española. Revolucionario dedicado a los criollos, en el cual también está vivo el resentimiento por la actitud de la corona en la expulsión de los jesuitas. Además de ser el texto medular de los precursores arequipeños, constituye un documento hispanoamericano central para penetrar en la justicia de nuestra independencia. A ver, una pequeña parte de la Carta de los Españoles Americanos, que dice, el Nuevo Mundo es nuestra patria, y su historia es la nuestra. Es sin duda la afirmación básica del documento de Vizcardino, ¿no? Advierte con lógica y visión de conjunto la realidad hispanoamericana común y diversa. Para Vizcardo, la corona era infiel e injusta con los descendientes de los hombres que creaban el imperio. Los distintos intereses y la geografía los separaban de la España. Afirmó que la emancipación no era solo un derecho, sino un deber de los americanos. Entonces, vemos de que, a diferencia de los precursores hasta la época, el verdadero precursor, incluso van a ver preguntas que lo nombran como el primer precursor, es Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra una posición bastante clara. Él va a establecer una necesidad de una separación. Obviamente eso también se va a ver influido, ¿no? Por la expulsión de los jesuitas con quien tenía una gran cercanía, pero él va a ser bastante claro, ¿no? Y va a ser un llamamiento a un levantamiento, ¿no? Es lo como que hoy en día, no sé, imaginemos Pedro Castillo, ya que estamos hablando de él, Pedro Castillo pida, ¿no? a la población de la sierra levantarse contra el gobierno, ¿no? Contra Sagasti, por ejemplo. Algo así era de la época, ¿no? Vizcarra Guzmán le está pidiendo a los criollos levantarse contra la corona española, que era justamente el gobierno predominante de la época. Y es por eso que la importancia de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, chicos. Después viene José de la Riva Agüero. Nació en Lima en 1783 a 1858, miembro de la aristocracia limeña, fue activo corresponsal de los patriotas de Buenos Aires y Chile, redactó las 28 causas de la independencia de América, participó en la conspiración de los oratorianos. Lo importante son primero su texto de las 28 causas. Su texto de las 28 causas es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien al principio Vizcardo va a hacer un llamamiento en sí de los criollos, José de Arriba Agüero va a tratar de fundamentar, ¿no? Y esos fundamentos se limitan a estas 28 causas de por qué
nos debemos separar de la corona española. ¿Por qué debemos ser independientes? Y en eso se basa su texto, muy interesante, al igual que el de Vizcardo. Quizás el Vizcardo ha trascendido mucho más por ser uno de los primeros y por ser así de manera tajante un llamamiento directo, pero Ribagüero es más que nada una fundamentación del por qué, ¿no? El por qué hacerlo. Ya, chicos, hasta aquí hemos visto las de tendencia separatista. Recordemos que todos estos precursores no van a buscar mejores condiciones para los criollos o mejores condiciones para los indígenas. Lo que ellos van a buscar es directamente poderse separar de la corona española, que que, bueno, era lo predominante hasta el momento, ¿no? Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Chicos, todos con la cámara encendida. Todos con la cámara encendida. Ya está, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Cómo se llamaba el que era más importante, el que dijo que se levantara Ya, José, no el sé? que dijo que se levantara se llama Vizcardo y Guzmán. Bueno, su apellido es Vizcardo y Guzmán. Acá está. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y recuerde, su principal texto es Carta a los Españoles Americanos. Carta a los Españoles Americanos. Así es, chicos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, algo que no hayan entendido? No, ¿ninguna? Chicos, ¿me logran escuchar? Chicos, ¿me logran escuchar? Ya, tienen problemas así con... Creo que es con el internet. Ya, a ver, continuemos entonces. Ya hemos visto a los separatistas. Ahora vamos a ver uy, a los reformistas. Ahora vamos a ver a los precursores de tendencia reformista. ¿Esto qué quiere decir? Precursores que van a buscar no tanto una separación completa con lo que es la corona española, ¿no? Sino que van a buscar mejores condiciones a través de reformas, de cambios sustanciales, pero que en realidad no va a ser una independencia como tal, ¿no? El primero, bueno, y el más conocido es José Hipólito Unanue. Este personaje, perdón, ya, este personaje nació en Arica en 1755 y va a morir en Cañete, cerca de Lima, en 1833. Ya en los tiempos republicanos ejerció cargos como asesor de virreyes, protomédico general, redactor en el Mercurio Peruano, defensor de la salud del hombre y de los estudios de medicina. Hombre de ciencia, humanista con forma clásica, ¿no? José Hipólito Unanue va a ser un médico principalmente, ¿no? Él va a tener gran relación con lo que es la Facultad de Medicina. Incluso si ustedes van al parque universitario, van a encontrar ahí una estatua de Hipólito Unanue, ¿no? ¿Por qué? Porque Hay un hospital también. hay un hospital también llamado Hipólito Unanue. ¿Por qué? Porque él fue una figura muy importante para la medicina en la época virreinal, incluso para la misma Facultad de Medicina de lo que hoy en día es San Marcos, en ese momento era el Convictorio de San Carlos. Él va a ser uno de los principales fundadores, y justamente allí es donde se daban los debates, ¿no? Entonces, él va a estar bastante cercano a la movida que se daba en el país. Ejerció asesor virreinal y protomédico general, defensor de la salud del hombre, medicina, hombre, ya, me quedé acá. Además fue un ministro de Hacienda del primer gabinete de San Martín. Eso ya cuando hablemos de la independencia, él va a tomar lo que es el Ministerio de la Hacienda, ¿no? Entonces, vamos a ver que a pesar de que en estos momentos habla de reformas, cuando se dé ya lo que es la independencia, va a tomar parte, va a formar parte de ese gobierno. De San Martín, diputado en el primer Congreso Constituyente, ministro en los días de Bolívar y testigo de los de los años iniciales de la República.
dedicó múltiples estudios a casos médicos que registran el mercurio peruano. Ya hablamos sobre el mercurio peruano hace un momento, ¿no? El mercurio peruano va a ser un documento de difusión, principalmente, se van a difundir diferentes conocimientos, algo así como hablamos en Historia Universal sobre la enciclopedia. Bueno, el Mercurio Peruano va a ser un diario, un dominical, que se va a repartir con diferentes saberes de la época, ¿no? Recordemos que esas son las ideas de la Ilustración, ¿no? No solamente es que el pueblo sepa de política, ¿no? Sino que tenga conocimientos universales para que pueda tener un juicio y, bueno, y después ya viene lo político, ¿no? Pero no, sí, en el Mercurio Peruano no solamente van a encontrar los libros de la Ilustración, como ya les hablé, ¿no? Los derechos humanos, eh, el contrato social, no, sino también van a ver algunos otros artículos, ¿no? De geografía, de medicina, como el caso de Hipólito, en fin, van a ser múltiples. Así como en cuestiones de ciencias naturales. Su libro fundamental es Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados en especial el hombre, ¿no? De 1806. Idea general de los monumentos del antiguo Perú. En esta obra integra la vida del Tahuantinsuyo y del Virreinato, en lo que llamamos Perú, dándole continuidad a la... Perdón, dándole continuidad... Ahí me perdí. Perdón, dándole continuidad a la historia y reconoce como nuestro todo testimonio de vida en el territorio que más tarde sería del Perú, ¿no? Vuelvo a reiterar, chicos. El Perú, esto es para que lo tengan claro, el Perú como tal es después de la República. A partir que San Martín dice el Perú es libre e independiente por la voluntad general, ya, bueno, a partir de ese momento ya hablamos de Perú, ¿no? Antes de eso hablamos del virreinato del Perú. Y antes del virreinato, antes de la cuestión de los españoles y todo ello, ya hablamos de un territorio, ¿no? Territorio de lo que hoy en día podría ser, de lo que hoy en día es Perú, pero es un territorio como tal, ¿no? Donde se van a desarrollar distintas culturas, van a habitar distintos pobladores, pero no. Al momento de hablar de Perú, estamos hablando ya de una república. Y bueno, solamente para aclarar ello, otra cuestión importante sobre Hipólito es la idea de Perú, ¿no? Que se va forjando, la idea de nación que se va acrecentando en los criollos principalmente. Para el indígena, bueno, las condiciones seguían siendo las mismas, ¿no? José Baquijano y Carrillo. Bueno, va a vivir en Lima en 1751 y va a morir en Sevilla en 1817. Fue un hombre de derecho y profesor de San Marcos. Perteneció al nivel social más alto del virreinato. Ganó autoridad como maestro universitario y fue de algún modo jefe de un planteamiento liberal, renovador de los estudios, protector de la prensa libre y difusor del enciclopedismo. Enciclopedismo viene de la enciclopedia, ¿no? Conocimientos generales. Esa idea de los conocimientos de diferentes ciencias que va a surgir a través de la enciclopedia, bueno, van a llegar al virreinato del Perú. Recuerda en este momento el virreinato del Perú. Fue doctor en leyes por la Universidad de San Marcos, profesor en su claustro, además de un ilustre colaborador con los propósitos peronistas del Mercurio peruano. El elogio del virrey Jáuregui, esta es su obra importantísima. El día de su recibimiento en la Universidad de San Marcos, el 17 de agosto de 1831, es la obra central para conocer el pensamiento de Quijano. Es algo bastante interesante, es los elogios del virrey Jáuregui, porque ¿qué es un elogio, chicos? ¿Qué es un elogio? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando les comento sobre un elogio? ¿Qué es un elogio? Eh, 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 ¿Alabanza? Es una adulación, ¿no? Es como que yo te digo, mira, qué bonita estás, algo positivo hacia tu persona, ¿no? Pero en el caso el elogio al virrey Jáuregui, es algo bastante controversial porque él va a ser bastante sarcástico, ¿no? Él va a hacer su crítica al virrey, pero lo va a hacer de una manera como si lo estuviera elogiando. Algo muy parecido a lo que pasa en Elogio a la Locura. No sé, no, sí, les comenté a ustedes, cuando vimos un poquito de Historia Universal, les hablé sobre una obra que se llama Elogio a la Locura, de Erasmo de Rotterdam, donde él va a hacer una crítica a la iglesia, pero a través del sarcasmo, ¿no? Igual, en el caso de Baquijano y Carrillo va a ser una crítica al virrey Jáuregui, pero a través del sarcasmo, ¿no? No va a ser tan directo. ¿Por qué? Porque si yo le digo que está mal esto o cual, me van a colgar, me van a ejecutar. Entonces,
Se lo voy a decir, pero de una manera bastante sutil, ¿no? Y lo curioso es que lo va a hacer en una exposición, en una llegada de Jáuregui a la universidad, bueno, en ese momento era un claustro en la universidad, va a llegar como una visita, no sé, como si Vizcarra fuera a un colegio, ¿no? No, y ahorita ya no estamos hablando de Vizcarra, como si Sagasti fuera un colegio. Y no sé, le dicen, este chico quiere dedicarle unas palabras, ¿no? Y ahí se lanza su discurso crítico, ¿no? Algo así. Algo así, es como que en ese momento Baquíjano, claro, Jáuregui se esperaba una adulación, como su mismo nombre lo dice, es elogio al virrey Jáuregui, pero se encontró con una crítica que venía en sí, no era directa, pero que todos sobreentendían, ¿no? Que era una crítica, obviamente. Ya, uno de los instantes solemnes del elogio es Baquíjano afirmó valores que en esos días cobraban un sabor muy crítico y agresivo, y continuó con una de las más significantes declaraciones. Su grande alma contempla que el bien mismo deja de serlo, si se establece y funda contra el voto y la opinión del público, ¿no? Mejorar al hombre contra su voluntad ha sido siempre el engañoso pretexto de la tiranía, que el pueblo es un resorte, ay, perdón, mejorar al hombre contra su voluntad ha sido siempre un engañoso pretexto de la tiranía, que el pueblo es un resorte que forzado más de lo que sufre, su elasticidad revienta, destrozando la mano que lo oprime y sujeta, ¿no? Prácticamente, ¿qué le está diciendo? Que tanto oprimes a tu pueblo, ellos se van a levantar en algún momento, ¿no? Que en algún momento van a reventar, ¿no? Y es eso, ¿no? Es no decirlo de manera directa, pero hacer llegar tu crítica, ¿no? Y lo mejor es el contexto en el cual se va a dar este elogio al virrey Jáuregui, que es el nombre del discurso, se da en una instancia en la cual todas las personas están ahí, ¿no? No es un escrito que se lo mando, no, es algo donde todos van a estar presentes, ¿no? La prensa y todos. Ya se imaginarán, ¿no? La comedia del momento. Y por último tenemos a Toribio Rodrigo de Mendoza, que es el más conocido. Bueno, van a ser en Chachapoyas en 1750 y va a morir en Lima en 1825. Es un sacerdote y maestro, va a encargar una posición con personalidad propia en el ámbito de la ilustración cristiana. La ilustración, si recuerdan, va a ser bastante crítica con el cristianismo, ¿no? Pero él va a estar muy apegado a lo que es la ilustración cristiana, que va a tratar de desatender esa parte de la crítica a la cristiandad misma. Así estuvo ligado al Colegio Real Convictorio de San Carlos y sus problemas intelectuales. Fue el maestro de la generación que afirmó la independencia, estudiante en los seminarios de San Carlos y San Marcelo en Trujillo y de Santo Toribio en Lima. Obtuvo la licenciatura y el doctorado en teología en la Universidad de San Marcos en 1770 y en 1733 ya era profesor del recién fundado Colegio Real Convictorio de San Carlos, con el cual se identificó en la vida peruana dentro del ánimo reformista de su tiempo y se esforzó por impregnar de un nuevo aire las labores carolinias. Con otros filósofos y maestros ilustrados, se empeñó por apartarse del estudio exclusivo de Aristóteles y de la escolástica. Su labor se apoya en una sólida fidelidad al pensamiento cristiano y en una voluntad amplia que pretendía asumir los valores intelectuales y científicos sociales del mundo del siglo XVIII que no repugnarán en la fe cristiana. Básicamente, si bien Toribio Rodríguez de Mendoza no es dogmático, no se va a centrar en la patrística, si recordamos un poquito también su curso de filosofía, ya hablamos un poquito de quién es Santo Tomás de Aquino, quién es Aristóteles, y las ideas de la patrística, que eran una cuestión religiosa, eh, hablamos sobre la patrística en ese día, hablamos sobre la libertad, ¿no? Hablamos sobre la libertad, hablamos sobre el libre albedrío, por ejemplo. Ya, esas son ideas sobre la patrística, ¿no? La patrística, la escolástica son corrientes filosóficas que van a calar en la edad moderna, en el virreinato del Perú, porque bueno, ya les dije, ¿no? Las órdenes sacerdotales son quienes van a ejercer la educación en el momento. Pero con Toribio Rodríguez de Mendoza va a haber un cambio, ¿no? Porque si bien él va a seguir siendo cristiano, no se va a pegar, va a ingresar lo que es la ilustración. Va a haber una concepción de crítica, ¿no? Una crítica a diferentes ámbitos. Obviamente va a tener ciertas limitaciones con las cuestiones cristianas, con la iglesia, pero va a ser crítico, no va a ser dogmático.
El dogmático, bueno, básicamente dice que, mira, las cosas son así, 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 y no se cuestionan, ¿no? Estos son los conocimientos en sí y no hay ningún derecho a cuestionarlos, ¿no? Es como que yo les dijera, chicos, en la historia pasó esto, 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 y nada más. No busquen otros libros, no vengan a decirme de que no es así, porque yo les estoy diciendo que es así y así es, ¿no? En cambio, no, la ilustración te permite, ¿no? Te dice, miren chicos, esta información es del planteamiento de tal o cual historiador. Ahora, ustedes pueden buscar otras fuentes, ustedes pueden analizar y poder interpretarlo de diferentes maneras. Eso es lo que la ilustración le va a traer al virreinato en estos momentos. Y va a ser impulsada por Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces, ya que va a haber una crítica, ya que ya no va a estar el dogmatismo, sino un pensamiento crítico, van a replantearse algunas ideas que se tenían hasta el momento. Y obviamente una de esas ideas ideas que se tenía hasta el momento es el Perú como colonia, ¿no? Perdón, el virreinato como colonia, ¿no? El virreinato como colonia. Entonces, esas ideas de poder cambiar la sociedad a través de reformas se van a impregnar gracias también a la ilustración, ¿no? Ilustración que va a ser respaldada por Toribio Rodríguez de Mendoza. Bien, no, estas son las preguntas, no. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que tengan? Perdón, he sido muy rápido. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Algo que por ahí... Uy, Piero, no se te escucha nada. Vale, vale. Si tienen, bueno, si no tienen audio ya pueden escribirlo por ahí. Eh, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? ¿No? Ya. Chévere. Vamos a las preguntas directamente. A ver, ¿en qué se caracterizan los precursores reformistas? A ver, ¿quién me dice? Los precursores reformistas, chicos. Chicos, todos con su cámara encendida. Todos, 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 todos. ¿En qué? Los precursores reformistas. ¿Qué eran los precursores reformistas? Los precursores reformistas, chicos. Criticaron mal al gobierno español. ¿Cómo, cómo? Perdón, no te puedo escuchar bien. Criticaron el mal gobierno Ya. Es verdad, sí criticaron, pero ¿cuál es la diferencia entre los reformistas y los separatistas? Los dos van a criticar al gobierno español, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a buscar los reformistas? ¿Hallar una solución? Ya, pero ¿cuál es la solución que ellos veían viable? Eh, eh, lo que el los pueblo profesores se... paristas querían separarse de la corona. ¿Querían cómo, cómo? A ver, Separarse de la corona. ya, Querían romper toda relación con la corona. ya, esos son los separatistas. Los separatistas, con su mismo nombre, dice separar, ¿no? Ellos querían romper todo vínculo con la corona. Y los reformistas van a buscar, por el contrario, reformas, ¿no? Cambios en sí mismo del gobierno, pero no separarse. No, 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 ellos no quieren separarse, ¿no? Quieren seguir teniendo un vínculo con la corona española, pero también algunas cuestiones de gobierno, ¿no? Porque los está afectando en realidad los criollos, ¿no? Entonces, que si nos sigan gobernando quizás la corona española, pero que no nos afecte tanto. Eso es lo que buscan los reformistas, ¿no? Solo reformas, no un cambio en sí. La dos, ¿en qué se caracterizan los precursores separatistas? Bueno, ya lo dijo en un momento su compañera. A ver, ¿quién me lo repite? Plantearon la necesidad de luchar por la De separar. independencia. Para no tener ningún acuerdo con la corona. Exactamente, querían separarse por completo, ¿no? Querían. A ver, pregunta número 3. Esta es para marcar. Fundó la Logia, Gran Reunión Americana, y, bueno, editó la Carta a los Españoles Americanos. Antonio Nariño. No, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Juan Pablo Vizcarra, excelente, chicos. Recuerden, Carta a Españoles es carta a los criollos, ¿no? Esa carta a los criollos. Número 4. Los precursores fueron impulsados por la corriente intelectual llamada... ¿Cuál fue la corriente? ¿Cómo, cómo, cómo?
Ilustración. Excelente. Ilustración. Ilustración, chicos, excelente. Ilustración. Siguiente, a ver, vamos a ver, pregunta número 4, pregunta número 5. ¿Qué es un precursor? Son Ay, descendientes de españoles nacidos en América. bien, bueno, hasta ahí vamos un criollo ya, es un criollo. ¿Qué más? Son los que promovieron los ideales patriotas. Ya promovieron los ideales patriotas, ya eso está mejor. Era un criollo que promovieron los ideales patriotas. La número 6. ¿Por qué los precursores en su mayoría eran criollos? Bueno, no era la mayoría, eran todos. ¿Por qué eran criollos? Porque querían Van a dar mejorar las la reformas economía. borbónicas. Querían mejorar la economía. Ya, está bien, quería mejorar la economía. ¿Ya alguien más? ¿Alguna otra respuesta para complementarla? Porque se van a dar las reformas borbónicas. Ya, porque les afectaron a ellos, sí, es verdad, muy bien. ¿Habrá algo más que quieran agregar? ¿Por qué no los indígenas? ¿Por qué no los negros? Bueno, los asiáticos en ese momento no Porque tenían. los indígenas no sabían leer. Porque los indígenas no sabían leer, eso también, ¿no? Porque, bueno, la información de las ideas ilustradas no llegaron a ellos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo van a formar parte de algo que ni siquiera entendían ni conocían, obviamente? ¿Por qué medio llegaron las ideas independentistas a esta parte del mundo? Por medio de cartas, Cartas, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ilustraciones. Ilustraciones, sí. Por documentos escritos, ¿no? Por cartas, recuerden que van a venir distintos libros, distintos escritos, de Europa principalmente, lo que es todo el movimiento de la ilustración, que van a calar, y bueno, se van a difundir, cuando les hable ya de difusión, es a través de los periódicos o dominicales, ¿no? En este caso, el Mercurio peruano, ¿no? Va a ser quien va a encargar de que esas ideas que han llegado, bueno, difundirlas a la población en general. El Mercurio peruano, chicos. ¿Qué antecedentes históricos se tenía para poder hablar de la independencia? ¿Qué es lo que qué es lo que había pasado anteriormente en otros países? ¿Qué antecedentes tenemos? La Revolución Francesa, La Revolución Francesa, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro acontecimiento importante? Uno que está más cerquita incluso. La caída de Roma. No, independencia de las 13 colonias, independencia, exactamente. Esas dos principalmente, Revolución Francesa Ah, sí, sí. y Revolución de las 13 colonias, ¿no? Acordarse de eso, chicos. Esos dos acontecimientos, bueno, van a impulsar, ¿no? Van a acercar al país, bueno, en ese momento virreinato, a que ya tengan una idea de cambiar, ¿no? Irse contra la corona española. Y 8, terminamos. Ya, la actividad de extensión, chicos. Haga un mapa conceptual de los precursores señalando sus principales aportes, ¿no? Acá he puesto los principales precursores. Obviamente si buscan en internet van a encontrar muchísimos más. Y lo que les estoy dejando como tarea es hacer un mapa conceptual, ¿no? Sobre cuáles son los precursores. Quizás también pueden identificarlos, ¿no? Pero, cuáles son de tendencias reformistas, separatistas. Y algunas características bastante concretas, quizás por ahí, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de Vizcardo y Guzmán, podrían poner, escribió cartas a los españoles americanos, que es su principal aporte, tuvo cercanía con los jesuitas, y ya, ¿no? Por ahí alguna otra cosa que quieran agregar. Y así a todos los precursores ponerlos en un mapa conceptual. Esto se los vuelvo a reiterar, ya los he dicho en clases pasadas, chicos. Cuando yo les pido hacer un mapa conceptual o graficar, no busquen en internet y lo peguen en su cuaderno, porque si bien el mes pasado al momento de revisar les he puesto 11, porque ya, bueno, este mes sí les estoy avisando, por favor, no hagan eso. Y bueno, si les pido que lo desarrollen ustedes, es que tienen que hacerlo, no que solamente lo copien y peguen en internet. Y ya, pues chicos. Pero sí podemos copiar, digo, pegar las hojitas de la parte ¿Cuál donde fue la hojita? imprimimos las letras. Ah, ¿cómo las letras? Espérate, no te entiendo.
¿Las copiamos o las pegamos? No, o sea, la tarea sí las tienes que copiar. Las fichas sí los pegan, chicos, las fichas, a esto sí me refiero. Pero al momento, esta actividad de acá, al momento de que les pida hacer un mapa conceptual o dibujar o graficar algo, ustedes lo tienen que hacer a mano. Profe, pero si quiero hacer en computador también puede valer. Ya, Sí. si tú lo haces en computadora está bien, pero la cosa es que no lo busques una imagen en internet o lo copies. No, eso no. De preferencia escríbanlo, chicos. De preferencia, ¿no? Ya, si quieren hacerlo, ya está bien. Pero, pucha, que lo encuentren en internet. Creo que todos los... No. Encontré a pocos. No, creo que no encontré ninguno que lo hizo. La mayoría lo copió y lo pegó y ya pues les puse su 11. Algunos incluso les pasé el link de dónde los habían sacado. Si buscan en su Classroom y alguien ha hecho eso, ya pues ahí les aparece en los comentarios. Ya chicos, hasta aquí. Bueno, abajo está el link de la evaluación, ya saben. Ah, eso también indicarle, chicos, pongan su apellido primero y después su nombre, ¿sí? Y pongan su apellido y nombre porque si me ponen solo su nombre, no voy a poder identificarlos. Apellidos y nombres. Ya saben que la primera es la que vale. Y pues nada, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Ya, chicos. Bien, ya saben, tienen hasta el día de hoy, bueno, hasta las 12 de la noche básicamente para poder entregarlo. La tarea, ahorita lo subo en el Classroom. Y bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ya nos estaremos viendo el día de mañana con el curso de Historia Universal. Bien, chicos, entonces, ¿alguien va a decir algo? Ya. Bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana, chicos. Cuídense. Bye, bye.